Fue muy penosa el desarrollo del proyecto, porque duramos 9 años. No entre la relación entre Abraham y mí, que fue estupenda, sino que no encontrábamos lugar en donde quería Rufino Tamayo, que era el bosque de Chapultepec. Rufino Tamayo estaba convencido de que el cambio del Museo de Antropología, que se había hecho en 64, algo así, había, multiplicado por 100 las visitas del Museo de Antropología. Y él quiso que fuera el mismo lugar donde la gente acudía al fin de semana en aquella época en cantidades iguales que ahora, ¿no? Nosotros queríamos al principio que estuviera enfrente, a una distancia prudente, de la antropología. Y eso se lograba en esa posición. Ahorita no se da cuenta la gente porque han cambiado el bosque, lo han repoblado de árboles de manera absurda, tonta, ¿no? Cuando ese era un espacio abierto que hacía lucir los árboles. Usted se mete en un bosque cerrado, no ve los árboles, ¿no? Nada más va entre ellos, que es lo que pasa ahora. Era una explanada, se veía perfectamente el Museo de Antropología y nos pusimos al eje. La entrada del museo está al eje del Museo de Antropología, muy lejos, no es perceptible, digamos, a un ojo normal, ¿no? Pero existe esa relación. Vendimos el proyecto también como un instrumento que podía crecer. Yo me acuerdo haberles dicho a Tamayo, porque él preguntaba, bueno, ¿y cómo crece esto? Que le parecía muy terminado todo, por los taludes, ¿no? Se extienden cualquiera de las ramas que están, cualquiera de las naves que están, y no pasa nada. Es como, puedes hacer un crecimiento como de un árbol y no te das cuenta. Entonces, ese fue el dilema que yo me enfrenté después, 30 años después, ¿no? Intervenir sobre un edificio ya patrimonial como el Museo Rufino Tamayo es siempre un reto. Sin embargo, en este caso, la memoria de esos primeros momentos, de ese encuentro con el lugar, de esa primera versión del museo, tiene, digamos, una componente muy fresca. Está, por ejemplo, los notables reportajes, las fotografías que hizo Julius Schulman, probablemente uno de los mejores fotógrafos de arquitectura del siglo XX, que tomó las imágenes memorables de esa primera etapa, pero que ya también a finales de los años 90 regresó a México precisamente para refotografiar parte de la obra de Abraham Sabludowski y en este caso de Teodoro González de León, y que permitió ir completando esa narrativa de la fotografía de arquitectura, que es un género en sí misma. En el proyecto original, fundamentalmente, una vez se entraba, había una gran vista sobre el jardín, sobre los troncos de los árboles de la parte posterior, pero a partir de ahí casi todo era una experiencia interior, era una experiencia interna con luz natural, pero finalmente una secuencia de salas. Con esta nueva intervención, cada uno de los espacios tiene vistas cruzadas sobre el bosque y se incorpora una nueva parte del programa, no solo la librería y nuevas oficinas, sino sobre todo una cafetería, un restaurante en la parte posterior y que puede tener acceso independiente desde el exterior,
lo cual permite actividades en horarios distintos. Esto permite descubrir una nueva mirada sobre este gran pulmón de la Ciudad de México, y que de algún modo no solo se ubica dentro del contexto, sino que se vuelve un nuevo referente metropolitano. Finalmente, es un edificio originalmente que trata de ser edificio, pero también ser talud, ser pirámide, ser paisaje. El concepto de crecimiento de las naves, de estiramiento de los volúmenes, guardarlos con el mismo material, con unas ranuras distintas, porque necesitábamos ampliar oficinas, necesitaba luz, ¿no? Y una que es, creo que importante, es un sello de la nueva intervención, es meter una tienda y un restaurante que estuvieron ausentes siempre desde el programa original. Y esos los hice transparentes hacia el bosque. Entonces, la gente entra ahora en el mismo vestíbulo, pero a la izquierda se da vuelta y puede ir al restaurante o a la tienda subiendo una rampa que vuelve a ver el bosque. Se eleva y a un nivel donde ya los peatones no cuentan, se ve todo el bosque y el castillo al fondo. Y es un elemento de vidrio transparente que es un remanso, una vista del exterior que en el proyecto original solo teníamos la ventana que está al fondo del patio, como recuerdo, digamos, del lugar donde estábamos, ¿no? Desde el inicio, siempre, yo creo que lo que te preguntas, tanto como director como los mismos que lo construyen, es ¿para cuántos años va a funcionar el edificio, los espacios, para la programación que tienes, el tiempo? O sea, los 30 años que han pasado, pues ha cambiado también la actividad dentro de los museos y sobre todo de los museos contemporáneos. Entonces creció en estas salas de exhibición. Son 600 metros nuevos, pero también se vio la necesidad de espacios como este, que son terrazas, que te integran al lugar donde estamos ubicados, ¿no? El bosque de Chapultepec en la Ciudad de México es pues, una maravilla que lo tengamos, y además que tenemos pues, un conjunto de museos y de espacios importantísimos que bueno, puede ser un recorrido de toda la historia y la trayectoria en este bosque. Entonces, toda esta idea de un museo abierto, un museo que se expande, un museo que no solamente es un museo que trabaja con el cubo blanco, sino que tiene esta posibilidad también del espacio en donde se encuentra. Se exploró muy de cerca y la fortuna de estar con Teodoro platicando estas ideas también. Se decidieron entradas muy importantes o puertas de acceso, como la que llega directamente del bosque a la librería y a la cafetería, restaurante. Entonces vas a tener esta posibilidad de llegar a un espacio público sin entrar al museo, pero también es una forma de integrarte como visitante, que no del bosque y no del museo. La entrada es muy baja, horizontal, y todos los muros con taludes que lo funden al bosque. Esta es la parte posterior, que sigue con el mismo criterio del talud adosado a los muros para reducir el tamaño del muro y hacerlo amable al bosque.
2 salas nuevas, grandes, en la parte baja, comunicándose con el lado izquierdo del museo, del patio, y luego 2 salas altas que están aquí, con patios. El patio nos parecía como espacio un poco angosto. No teníamos más espacio además. Y entonces decidimos techarlo a 45 grados haciendo este sistema. De tal manera que las traves que techan, que usted ve en el techo, tienen 1.4 la dimensión del patio. Entonces hay una sensación de que es mucho más grande. Porque la pieza, la gran trave que se escalona, ¿no? Ese fue un juego y creo que sí funciona. Y tiene unas dimensiones, creo, muy agradables el patio, a pesar de que es un espacio pequeño, ¿no? Tiene otra cualidad, que usted entra en un punto alto, al vestíbulo, y el patio está 3 metros abajo. Entonces se domina el espacio al entrar. Se entiende la distribución, la organización del espacio. Con ese acto se entiende todo. Si usted entraba al nivel del patio, se lo come el patio. El dominar el espacio, uno sabe que hay 2 alas, una izquierda, otra derecha, y fue la distribución del museo, ¿no? Sin perder esta maravillosa centralidad que tiene por este patio interior, en donde inmediatamente entras y sabes hacia dónde caminar, si hacia recorrido a la derecha y recorrido a la izquierda. En el planteamiento de las salas de exposición que hizo, me ayudó mucho también en repensar la programación de acuerdo a los espacios, porque el crecimiento de un museo en un 30-40% de salas de exposición supone un crecimiento, si no igual, superior en personal, en presupuesto, en actividades para sostener este equilibrio tanto de espacio como de programación y tiempos de programación, ¿no? Trabajar en arte es para mí la aspiración máxima, ¿no? Porque yo trabajo en arte plástico también, ¿no? Entonces, y además entiendo la arquitectura como una de las artes plásticas, así la concibo. Entonces, para mí no hay separación ahí. La remodelación de todo el Parque Tamayo, conjuntamente con el Parque Gandhi, es parte de la remodelación de la primera etapa, de la primera sección de todo Chapultepec, del viejo Chapultepec. Esta es una parte que es muy interesante porque es una parte que está abierta a las 24 horas, abierta al público, es un espacio público, completamente abierto, a diferencia de la otra sección más histórica de Chapultepec, ¿no? Como parte de esta iniciativa ciudadana, fue muy importante, de rehabilitación del bosque, pues empezamos a analizar el Parque Tamayo y obviamente empezamos a darnos cuenta de los 2 gestos que había tanto por parte del Museo Tamayo, de Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, junto con el Museo de Antropología
¿verdad?, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Las dos plazas se alinean en un eje compositivo que va de oriente a poniente y que vimos como un elemento de hacer una conexión, hacer una liga, hacer un eje en esta parte del bosque, en esta parte del bosque de Chapultepec, para poner los dos museos en contexto, digamos, realmente, no que estuvieran, pues, vamos a llamarle, perdidos un poco en el bosque, sino que estuvieran que pudiéramos aclarar más estos flujos peatonales, ¿no? Como parte de la idea surgió originalmente utilizar una cisterna para regar esta parte del bosque, pero pronto nos dimos cuenta que era mejor tener la cisterna de los lagos de Chapultepec, ¿verdad? Entonces quedó esto simplemente como un espejo de agua recreativo, ¿verdad? Un lugar de encuentro, un lugar de descanso, un lugar de espacio público, pero de introspección, digamos, un remanso realmente de tipo oasis en la Ciudad de México. Ya en el proyecto original, en el trazo del museo y su relación con el Museo de Antropología, se define un primer eje de conexión entre estos elementos, entre estos hitos, entre estos museos. Esto es lo que de algún modo retoma a Mario Schendan con todo el proyecto de rescate paisajístico del bosque, con un nuevo eje, una secuencia de planos de agua en un nuevo paseo que vertebra ese recorrido entre ambos museos. En algunos casos pasa por hacer una limpieza de algunas especies invasivas y en otros casos pues del rescate de algunas especies autóctonas. Eso se va coronando no solo de mobiliario urbano, sino de algunas áreas de descanso, de algunas secuencias, de algunos temas de paisaje que lo irá extendiendo a lo largo de toda esta zona del bosque de Chapultepec. Por un lado se hizo todo el saneamiento ambiental del bosque, se sacaron cerca de 11,000 árboles muertos o en peligro de morirse, ¿verdad?, de todo el bosque de Chapultepec. En esta zona había una enorme mortandad de árboles, cerca del 25% de los árboles estaban ya en decadencia o muertos. Hubo un saneamiento muy importante de árboles que permitió estas conexiones visuales a nivel horizontal con el paisaje. No solo se limita a ese eje notable que vertebra esos dos museos, esos dos íconos, sino que de algún modo se extiende a ambos lados del Paseo de la Reforma con el rescate del Jardín Botánico y el Parque Gandhi, el Parque Tamayo. Se hizo toda la parte de infraestructura a nivel de riego, de iluminación, ¿verdad?, de bombas, etcétera, etcétera, que pues, por supuesto el bosque estaba muy rezagado en ese sentido, ¿no? Localizamos todos los árboles que estaban en el eje y se dejaron absolutamente todos los árboles. Y entonces realmente el cuerpo de agua lo que va haciendo es jugando, ¿no?, geométricamente con las islas o con las penínsulas que se generan con la localización de los distintos árboles, ¿no? Ahorita tenemos el proceso de
de los químicos y ya se vuelve a ver cristalina todas las fuentes que tenemos. Esa es la supervisión que tenemos, y el personal que está trabajando con nosotros son personas muy aptas y todo. Mucho cuidado se tiene con los poquitos elementos que se le proporciona para químicos, ¿verdad? Para lo que la fauna, protegerla. Y también parte muy importante del proyecto fue hacer un mobiliario urbano pues atractivo, ¿verdad? Dinámico, ¿verdad? Que tú te puedas dormir, te puedas acostar al revés, te puedas acostar viendo hacia el cielo, te puedas inclusive dormir en este espacio urbano, ¿no? Puedes hacer el novio, ¿verdad? El contacto con los novios, como lo vemos, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente el mobiliario urbano fuera una parte muy lúdica, muy flexible, ¿verdad? del proyecto. Todo lo que queríamos era traer familias, traer mucho a la familia, traer mucho a las personas. Los niños, después de hacer visitas a los museos, se van a la pérgola, ¿verdad? Ahí toman sus autobuses, ¿verdad? Por otro lado, hay una zona de juegos de niños, hay paseos en bicicleta por todo el bosque, por toda esta parte del bosque, ¿verdad? Se restauraron, se rescataron las ciclopistas, se rescató el kiosco merendero que hay como parte del Museo de Antropología, ¿verdad? Se rescató también el kiosco que hay atrás sobre la avenida Gandhi, ¿verdad? Para tener gente realmente y atraer al parque. Ahora, ojalá y que con el museo salgan a la plaza, ¿verdad? Con un café y que esta relación de conexión pues va a ser mucho más activa y por lo tanto este eje se va a justificar plenamente, ¿no? Me he fijado mucho en que este paseo de las fuentes que integran desde la salida de allá de donde es el Museo de Antropología, es un caminar muy bello con todas estas fuentes que se llaman fuentes del espejo, ¿verdad? Y se van pasando y van descansando y van oyendo el ruido de la cascada y para llegar al otro museo que está al final de las fuentes, que se llama Rufino Tamayo, ¿sí? Esa es aquí una verbena que a veces se convierte y luego vienen a ver a los señores de aquí, de esos que se cuelgan, ¿verdad? Y ahí vienen y se sientan todos y andan viendo y viene la caminada y otros vienen de allá hacia acá. Entonces, los días domingos y sábados es muy difícil casi caminar por este buen andador. Y lo seleccionan ellos porque como no hay bancas por todos lados, qué bonito que aquí sí hay bancas que se descansan. Eso es lo que se hace más atractivo. Y luego los niños vienen aquí a darles de galletitas y todo, se llena de puras ardillas y andan por todos lados, todos jugando y con todas las ardillas. Es muy bello este espacio.